una serie de modificaciones de la legislación global, de las costumbres globales, de las relaciones comerciales, de los acuerdos comerciales, para que un medicamento que vale $1.000.000, yo pueda venderlo a $1.000.000 y además logre que me lo paguen. Que si ustedes lo piensan, si yo Sí, quisiera hacer flaca, eso hoy como hoy, persona, mañana estarían saliendo los stocks confirmados. Y ahora ya hay más de un par. si yo quisiera hoy vender un medicamento a $100.000 y tuviera muy buenos argumentos, no lo podría hacer. Eso solamente lo puede hacer quien haya sido capaz de conquistar los elementos de una agenda que voy a enunciar y después voy a empezar a hacer algunos ejemplos. El primer asunto que está en la agenda de la industria farmacéutica y que está en la agenda de la industria de la salud, eso quiere decir de los aseguradores, de los prestadores de servicios de alta complejidad y alto costo, de los que manejan las enfermedades de alto costo, es que exista un tercer pagador. Si yo quiero vender un producto que tiene un precio solamente el 1% o el 5% o el 10% de la población del mundo me lo va a poder pagar, pues estoy condenado a mover un mercado muy chiquito, muy rentable, pero muy, muy, muy chiquito. Y mientras más alto sea el precio, pues solamente los demasiado ricos me lo van a poder pagar. Es decir, yo estaría apuntando a un mercado en el que puedo ganar muchísimo con cada producto, pero puedo vender muy poquitas unidades. Eso no es una buena estrategia para una empresa que quiera crecer y que quiera ser grande. Si yo consigo de lujo. ciertos bienes que yo considero meritorios y que quisiera vender a muy alto precio, se pueda pagar por mecanismos consolidados, lo que los economistas de la salud hoy llaman un tercer pagador, lo que en seguros se llama un modelo de pool de riesgos. Cualquiera de estos mecanismos mediante los cuales todos ponemos un dinero y hay alguien que paga cuentas muy altas, una frecuencia relativamente baja, pues yo lo que puedo conseguir es que medicamentos carísimos se los pueda vender a todos los que los necesiten, que no sean millonarios, porque todo el mundo está contribuyendo para que este tercer pagador pague la cuenta. Esto me permite hacer o poner en la agenda, en el debate, una, un hecho histórico al hablar de medicamentos de alto costo y de enfermedades de alto costo. Si algo partió en dos la historia de los precios de los medicamentos, fue el VIH y SIDA. Y el VIH y SIDA tuvo una característica que prácticamente fue global, que fue forzar a todos los países a tener programas nacionales o a tener sistemas de seguros que tuvieran un tercer pagador que pagara los medicamentos del VIH y SIDA. Porque el grueso de los pacientes con VIH y SIDA no tenían cómo pagar el costo de unos medicamentos que ingresaron al mercado a un precio históricamente altísimo. Nunca habíamos tenido medicamentos de $10.000 persona año. Y la única manera para que esto pudiera llegar a todos los países del mundo era o con sistemas de seguros o con programas nacionales que funcionan como tercer pagador. Es el Ministerio de Salud con recursos de impuestos, cuando son programas nacionales, el que paga los medicamentos independientemente de la capacidad de pago de cada uno de los pacientes. El segundo elemento que explica que haya sido posible poner precios tan altos
como los que vamos a ver un poco más adelante, algunos ejemplos, son las patentes y la vigencia del acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Muy rápido, durante muchos años el mundo entero estuvo negociando un acuerdo internacional de comercio que desembocó en la creación de la Organización Mundial del Comercio. Y cuando por fin se consiguió este gran acuerdo, una de las exigencias que hizo la industria farmacéutica, está documentado que estuvo detrás de este hito, y está documentado que quien llevó este planteamiento a la creación de la Organización Mundial del Comercio fueron los países ricos, los países desarrollados que tenían industria farmacéutica y que defendían industria farmacéutica, fue este acuerdo sobre derechos de propiedad intelectual. Y es interesante porque la OMC se creó para favorecer la competencia internacional y la libre circulación de bienes y personas entre todos los países. Los acuerdos sobre los derechos de propiedad intelectual lo que hacen es consagrar monopolios, lo opuesto a la competencia, lo opuesto a la libre circulación de bienes entre los distintos países. Sin embargo, el ADPIC fue un acuerdo obligatorio para poder ingresar a la Organización Mundial del Comercio. Y el ADPIC lo que obliga a todo país que quiera entrar a la OMC es a otorgar patentes para medicamentos por 20 años como mínimo. Y en ese momento, y eso fue antes del VIH-Sida, poco antes, en todos los países la existencia de las patentes hacía posible que medicamentos que uno no hubiera podido vender solamente en los países ricos a muy alto precio, hubiera podido también tratarlos de vender en los países pobres al mismo precio. Pero si existía un régimen de patentes, aunque en algunos países todavía no lo tuvieran, y esa es la historia larga del VIH y SIDA y de la competencia de los genéricos, pero eso permitió que pudieran ingresar a $10.000 paciente año y pudieran mantenerse durante varios años a esos precios. Otro de los elementos que yo creo que hizo posible esta historia y que explica lo que tenemos hoy, y lo encuentra uno mucho en el libro de Marcia Angel de La verdad sobre la industria farmacéutica, que espero que esté en todas las bibliotecas y en todos los centros de información, se consulte con frecuencia, es la concentración del número de empresas farmacéuticas, la concentración de multinacionales farmacéuticas. Pues a los que tenemos más de 50 años nos tocó ver Smith, Klein, Beecham, Wellcome, Glaxo, etcétera, etcétera. Hoy tenemos GlaxoSmithKline. Desapareció Glaxo Wellcome y quedó solo Glaxo, y desapareció SmithKline Beecham y quedó solo GlaxoSmithKline. Y eso significó pues, menos personal, una reestructuración, pero un poder de mercado para una empresa que juntaba 4 en una, que bueno, a eso respondió Pfizer comprando Wyeth, comprando Miles, comprando, seguramente que ustedes tienen memoria, y además Bristol se convirtió en Bristol Myers Squibb, Merck Sharp and Dohme, todos es decir, se produjo un fenómeno de concentración que creó un pequeño número de empresas globales, de jugadores globales que, en palabras de Marcia Angel, cuando uno baila con un gorila de 400 kilos, queda claro quién marca el paso.
empresas sumamente poderosas que concentraron una enorme cantidad de recursos y una enorme cantidad de poder para manejar una agenda que les permitió lograr que hubiera un tercer pagador y que hubiera patentes y ADPIC y esto y lo demás. Esa multinacionalización de la industria farmacéutica permitió que el mercado farmacéutico se globalizara. A nosotros nos enseñan, y es verdad, que la legislación de registro sanitario es nacional. Las patentes son nacionales y en cada uno de nuestros países somos los reyes, pero hacemos todos lo mismo que hace la FDA, la EMA, lo hacemos un poquito aquí con una variación, pero hoy por hoy el mercado farmacéutico está globalizado. Y la decisión del precio de la Vacavir no se toma en cada país. La decisión la toma, este es de Glaxo, este precio se decide en la oficina central, en los cuarteles generales, en el cuartel central de Glaxo, y ese precio se irriga a todo el planeta y en cada país hay ajustes a decisiones que ya se están tomando en los centros de decisión que son las empresas multinacionales. La otra característica que tiene mucho que ver con las patentes y mucho que ver con la concentración del mercado en las multinacionales innovadoras es que vía la regulación, hoy por hoy, para poder introducir un medicamento nuevo al mercado, hay que hacer muchas cosas. Ellos dicen que además invertir muchísimo dinero, pero hay que hacer unos estudios clínicos que ya obedecen a unos estándares y que ya tienen unos costos y para los cuales ya hay unas empresas y probablemente sea necesario solicitar una patente, que significa contratar una empresa de abogados que te asesore y significa tener una empresa que te ayude con los trámites de registro de marcas y de registro sanitario, y luego hay que poner a funcionar un aparato de mercadeo para que los médicos conozcan es decir, ingresar con un producto al mercado, un producto innovador, es una actividad tremendamente regulada, tremendamente costosa en manos de muy pocos. Y además, desarrollar un medicamento nuevo con todos estos requisitos, con todas estas regulaciones, eso ya solamente está en manos de estas grandes empresas. Con un agravante, y es que la moda con los biológicos, por ejemplo, es que el trabajo serio, el trabajo de investigación se haga en una universidad, pero una vez que en la universidad este trabajo se ha hecho, esta empresa o esta patente que la universidad registra, en el caso clásico, es comprada, es licenciada, es adquirida por una gran empresa multinacional que es la que va a hacer la mejor oferta y que es la que lo va a poner en el mercado. Es decir, y bueno, aparte de que son las únicas que están quedándose con la posibilidad de poner innovaciones en el mercado, hayan hecho o no la investigación, tienen la capacidad de lograr que el mercado se concentre en los productos nuevos. ¿Cómo logran que el mercado se concentre en los productos nuevos? Con lo que ven ustedes como último renglón, que es, a mi juicio y para mi gusto, el peor problema que tenemos hoy en el mercado farmacéutico o el peor problema que tenemos en la salud pública y en la terapéutica, con la captura del prescriptor. Si usted logra que los médicos, por distintos mecanismos, siempre estén pendientes de qué es lo último, qué está de moda, qué es lo que en el último congreso estuvieron promocionando, pues usted va a lograr que sea el alto costo el que mande en el mercado. Esa era, digamos que el grueso de la presentación. De aquí en adelante voy a
abundar con algunos ejemplos en los argumentos que estaba haciendo. Aquí está una publicación relativamente reciente en Le Monde Diplomatique de que se acaba de aprobar en Estados Unidos el Zolgensma, 2.125 millones de dólares para una ampolla para un paciente. 2 millones de dólares para tratar, esto es atrofia espinal, atrofia, una de estas enfermedades congénitas. ¿Cómo es? Atrofia muscular espinal. 2 millones de dólares. ¿Cómo es posible que alguien piense que puede vender un medicamento a ese precio? Bueno, Novartis piensa que a ese precio se lo van a pagar. Y tiene razones para creer que así va a ser. Tuvimos hace un par de años o un año el Nusinersen para la misma indicación, que no vale sino la mitad, 1 millón y piquito, y que les puedo asegurar que en Colombia hemos pagado un par de veces medicamentos de 1 millón de dólares. Colombia no es un país especialmente rico, pero para salud hay un tercer pagador y hay recursos. Hasta esos niveles hemos llegado. Les muestro otro documento que ha sido muy conocido, circulado mucho entre los que trabajamos en acceso y en patentes. No sé si lo conozcan, pero pues allí tienen la referencia, es muy breve. Es un trabajo de una ONG, IMAC, sobre lo que está pasando en el mercado farmacéutico de los Estados Unidos. Ellos lo titulan Sobrepatentamiento y Sobreprecios, y aquí lo que ustedes tienen son los 12 medicamentos de más venta en los Estados Unidos. Y en una mirada rápida, ustedes estarán pensando que si no son los mismos en cada uno de nuestros países, si no son los mismos 12, 10 de los 12 están entre los más vendidos. Y uno a uno, lo que muestra este trabajo es que hay un exceso de solicitudes de patentes, hay un exceso de patentes otorgadas en Estados Unidos, hay una extensión en los años durante los cuales hay bloqueo a la competencia gracias a este sobrepatentamiento, y lo que ustedes ven en el renglón tercero de cada uno de los productos que aparece como un más es el incremento en precios que ha tenido el producto desde su fecha de ingreso hasta el 2017, que es el año de publicación de este trabajo. Para pasar rápido, el Humira 144% de crecimiento en un mercado en el cual usted puede entrar vendiendo a $1,000 un producto y venderlo después a 2.400 o a 2.444 para respetar la estadística. Y así sucesivamente. Es decir, no solamente usted extiende la patente por 39 años, no por 20, sino que además se puede dar el lujo de extender el monopolio subiendo el precio año a año. En general, los productos que entran al mercado, cualquier bien, tiende a ingresar a un precio de promoción, luego alcanza su precio de mercado y posteriormente tiende a reducirse. Ese no es el caso del mercado farmacéutico. ¿Por qué? Porque hay patentes, porque hay un tercer pagador, porque hay un esquema regulatorio, etcétera, etcétera. El caso del sofosbuvir es muy famoso. Este es un medicamento para hepatitis C, pues asumamos que todos lo conocen suficientemente, ha sido objeto de muchísimo debate, que el mismo día el laboratorio que lo comercializa, no lo desarrolló, compró la empresa que lo había desarrollado y que a su vez era un spin-off de una universidad, en $84,000, el mismo día lo estaba vendiendo en 53,000 en la Gran Bretaña, en 46,000 en Francia y así sucesivamente. Lo que ven ustedes al final es que en Egipto, que no tenía patente,
lo vendió a 900, en Egipto se conseguía un genérico a $900, el mismo día que en Estados Unidos a 84.000, en India se conseguía otro genérico a 560, y un trabajo que ven ustedes allí la referencia, el doctor Hill y su grupo, en la Universidad de Liverpool hicieron para ver cuánto costaba producirlo ganándose el 50%. El costo de producción más una ganancia del 50% era $245. Hoy ese medicamento se consigue en $60. Esto es para el tratamiento de 84 días, de 3 meses, de 12 semanas. ¿Cómo es posible que uno tenga un precio de este producto con esas variaciones en países ricos y en países en donde no había patente con esos diferenciales de precio? Bueno, les di la lista de todos los argumentos, pero aquí hay uno que es particularmente interesante y es la capacidad de la industria de manipular los precios para hacer una negociación distinta con cada país después de haber ingresado a un precio realmente astronómico. Este es el famoso producto de $1.000, 400 miligramos. Médicos Sin Fronteras publicó una diapositiva muy simpática mostrando cómo es más costoso el Sofosbuvir que el oro, por supuesto, y que los diamantes. Así que si ustedes quieren hacer algún día contrabando, no hagan contrabando de oro ni de diamantes, hagan contrabando de Sofosbuvir. Esta es una historia un poquito angustiante que está sucediendo hoy en los Estados Unidos. Este tweet es del 11 de febrero de este año, de don Bernie Sanders, candidato demócrata, que ya creo que no está en la pelea, senador, por supuesto, que en una audiencia en la que se estaba discutiendo la concentración del mercado de insulinas en el mundo y en los Estados Unidos, y se estaba denunciando que se están muriendo personas de diabetes por no poder pagar la insulina en los Estados Unidos, es una crisis hoy. Él recordaba que este es un producto cuya patente se vendió en $1 y que tiene casi 100 años en el mercado, 97 años. Y sin embargo, ese mercado está controlado por 3 empresas gracias a la manipulación de las patentes, de la regulación, de los estudios clínicos, etcétera, etcétera. Este problema ya llegó a los países ricos. Esta es una imagen de una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos a la que invitaron a los gerentes de los laboratorios más grandes a preguntarles si aceptarían un control a los precios. Y estos señores dijeron que no. Y el Senado de los Estados Unidos está presionando a altísimo nivel la posibilidad de introducir control de precios en un país en el que hay libertad absoluta de precios. No es el único, pero con Suiza es ser los de los precios más altos en un esquema de libertad de precios. Estas son imágenes de esa audiencia. Este es un ejemplo de otro caso en el que este escándalo llegó también al Congreso de los Estados Unidos, a una audiencia en el Congreso. El caso del EpiPen, que si alguno lo recuerda, pues lo menciono muy rápido, un inversionista que se hizo famoso por esta jugada, compró una empresa y para mejorar su rentabilidad se inventó una campaña de miedo diciendo que todo el mundo puede ser alérgico a cualquier cosa, lo que es verdad, y que de una alergia uno se podría morir muy rápido si no tiene atención médica inmediata, lo que es verdad, con algunas atenuantes. Él hizo suficientemente bien esa campaña para decir que lo que había que hacer era tener entre el bolsillo
siempre dos ampollas de epinefrina que puso en el mercado a $600, una cosa de ese estilo, un incremento de 5.000% en el costo de un producto que ese sí puede tener más de 100 años, la epinefrina. La adrenalina. Pero pues lo que él hizo fue una muy buena campaña, un muy buen empaque y esto te salvará la vida llevarlo en el bolsillo. Este señor está demandado en el Congreso por un abuso en asuntos de mercado. Están discutiendo en los Estados Unidos si eso fue legal o ilegal. Y hay mucha gente que opina que era legal. Este libro, que les recomiendo a todos, explica bastante bien cómo es posible que estas industrias hayan podido conseguir que estas cosas sucedan y que estas situaciones se presenten. Lo que más hace la industria es lobby. En lo que gasta una buena cantidad de sus ingresos es en hacer lobby. Y aquí lo que ven ustedes en el Centro de Responsabilidades Políticas de los Estados Unidos son las inversiones en esos años en lobby. Las empresas que más gastan antes que los financieros en lobby son las empresas de salud. Eso incluye los de seguros, los de dispositivos y los de medicamentos, pero de lejos las empresas farmacéuticas son las que más gastan en lobby. Ese lobby les permite controlar el Congreso y controlar la reglamentación y la regulación para poder llevar adelante los puntos de su agenda y concentrar así cada vez más recursos. Es lo que dice Oxfam en sus famosos informes sobre concentración de la riqueza, en los que además llama la atención sobre la forma en que las inversiones en lobby permiten que los gobiernos trabajen para las élites, es decir, para las grandes industrias financieras, farmacéuticas, de minería, de petróleo, etcétera, etcétera. Esta es la imagen, la página 1 del proyecto de ley que ya está en discusión en la Cámara de los Estados Unidos presentado por Nancy Pelosi. Es el proyecto de ley de 2019 para bajar el costo de los medicamentos ahora. Así se llama el proyecto de ley. Y es un motivo de discusión. Muy bien. Ya debería yo estar corriendo. La industria dice que hacer innovaciones es terriblemente costoso y que por ese costo es que los medicamentos deben ser patentados para poder ser monopólicos y por eso los precios son tan altos. Es la discusión a propósito del modelo de innovación. Las estimaciones más recientes hablan de 2.500 millones de dólares para poner un producto nuevo en el mercado. La discusión que han hecho muchos economistas sobre estas cifras es que están muy mal calculadas y que eso no solamente no es cierto, sino que tiene componentes inflacionarios para justificar los altísimos costos. Pero que además el problema que tenemos es que tenemos un modelo de innovación que no resuelve las necesidades, que no está innovando y que es tan costoso que hace que la mayor parte de las pocas soluciones que está poniendo en el mercado, es lo que nos está pasando con los antibióticos, estén a unos precios que no se pueden pagar. Lo que aquí ven ustedes es la disminución en nuevas entidades químicas, nuevas soluciones terapéuticas en los últimos años, del 2006 al 2016. Es una calificación que hace la revista Prescrire, la revista francesa, sobre el mercado francés y en la que los productos con importancia terapéutica son cada vez menos. Este problema del modelo de innovación se ha convertido en algo tan delicado y tan grave que llegó a el secretario general de las Naciones Unidas. Él creó una comisión de expertos que tuvo a su cargo un informe para resolver
eso está en los términos de referencia de esta comisión, las contradicciones entre los derechos de propiedad intelectual, los derechos comerciales y los derechos humanos y el derecho al acceso a los medicamentos. Es un informe que hay que tener en la biblioteca y que plantea la existencia de ese problema. El último punto, a ver si lo hago bien rápido porque ya creo que estamos más allá del tiempo razonable. La captura de los prescriptores. La imagen yo creo que es suficientemente elocuente. Si usted logra que 1000 médicos vayan a un congreso a ver cuáles son los últimos medicamentos que se están utilizando en el cáncer de células rosadas, de no sé qué, no sé qué, no sé qué, que vale $150,000 por paciente, los médicos muy disciplinados, muy obedientes, regresan a sus países y empiezan a prescribir ese producto. 6 meses después, esos productos están concentrando el mercado de esos medicamentos. ¿Conocen ustedes las revisiones? Esta de la Asociación Médica Americana es antigua, del año 2000, y es una revisión sistemática que lo que nos dice es que funciona la publicidad sobre los médicos. La industria últimamente ha sido objeto de varias multas en varios países del mundo, que cuando uno se pone a averiguar en qué países y por qué conceptos y en qué cuantía, llega a la conclusión de que no son excepción, se convirtieron en una rutina. ¿Por qué están multando a la industria farmacéutica? Ahí ven ustedes las razones. Promoción para indicaciones no autorizadas, ocultamiento de información, sobornos a los médicos, pago por recetas, falsificación de estudios clínicos, competencia desleal, etcétera, etcétera. Y esta es bastante antigua también, pero es muy angustiosa. Es lo que ha pasado con la gabapentina y las indicaciones para las cuales ha ido aumentando gradualmente su utilización gracias a las campañas de prescripción. Los médicos podemos decir lo que queramos. Estas son datos de recetas. Y una amiga nuestra ecuatoriana decía que parece ser que la publicidad funciona muy bien con los seres humanos y parece ser que los médicos reaccionamos como seres humanos. Estos son ejemplos de esas experiencias. Termino con una experiencia que ha sido muy interesante, la experiencia de el DIME, Decisiones Informadas sobre Medicamentos de Alto Impacto Financiero, Decisiones Informadas sobre Medicamentos, que es una iniciativa de bienes públicos regionales que cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, está en estos países y que de lo que trata es de tener información para contrarrestar el gasto que estamos haciendo en estos medicamentos de alto costo. Y a lo que apunta es a tener mucha información validada, comparable e independiente que permita que al momento de enfrentar esta presión por incrementos en el gasto, al menos los tomadores de decisión puedan encontrar datos con los cuales negociar. Es una serie de medicamentos, en este momento están algo así como 40 y tantos, sobre los cuales hay evaluación de tecnología, información sobre precios, información sobre patentes, información sobre condiciones de uso, información sobre qué países los pagan con recursos públicos y qué países no. Pueden ustedes encontrar esa información en las páginas. Y la otra que lo hace a uno ser optimista en medio de esta confesión de impotencia que estuve haciendo durante los 20, 30 minutos previos, es la existencia de movimientos de los médicos por una prescripción informada e independiente. Esta es la página de Médicos Sin Marca Colombia, esta es la página de No Gracias, hay otras páginas de esfuerzos de los médicos por una prescripción independiente y con acceso a información clínica.
Y yo soy optimista porque yo creo que esto ya no es sostenible. Ya en Estados Unidos están discutiendo controles de precios, ya en muchos países están empezando a tomar medidas para contrarrestar el efecto de las patentes. Ya hay mucha discusión sobre la acumulación de dinero de estas grandes industrias, sobre su capacidad de influencia, etcétera, etcétera. Yo creo que eh, no les queda mucho tiempo, pero no va a ser fácil y no va a ser automático. Como dijo don Martin Luther King, esto va a ser, va a ser peleando, esto no va a ser automáticamente. Y los dejo con esta imagen de que todo depende de cómo muestre uno las cosas y de cómo las presente. Y yo ya me callo porque creo que me pasé del tiempo a pesar de que había advertido que no lo iba a hacer. Muchas gracias, Martín, y muchas gracias a todos. Hola Pacho, muchísimas gracias a vos. Excelente presentación del problema gigantesco que tenemos por delante. Sobre cuáles son las alternativas, ¿no? Yo quizás pensé que por ahí ibas a hablar de la iniciativa Regálate un Minuto y algunas más concretas que han hecho en Colombia, pero desde el Ministerio. Quizás lo tendríamos que ver en otro momento con más amplitud, pero bueno, así que delínees por ahí algunas alternativas. También. Bueno, estaría, es decir, incluí, digamos que por el afán, solamente al DIME, pero no tengo ninguna duda de que una tarea muy importante que hace que estas reflexiones hayan sido posibles con el trabajo de muchísima gente son los esfuerzos por poner información a disposición de todo el público. Esta información es muy secreta, esta información se mueve por rutas muy cerradas y si algo han hecho los centros de información, si algo han hecho las plataformas de información como el DIME, pero por supuesto los centros de información, es que esto salga del closet y que estas discusiones las podamos tener porque hay información disponible. Y esa sí es una tarea que no tengo ninguna duda, que es la que empezó a que esto tuviera remedio, todavía le falta, y es la que va a terminar por ponerle remedio. Te agradezco otra vez y quedamos pendientes todos los que quieren hacer alguna pregunta, que el funcionamiento de los micrófonos, si les parece. Gracias. Entonces yo... Mariana Cafá pregunta si la información sobre el precio es confidencial. ¿Cuánto tiempo tengo para la respuesta? En la Asamblea Mundial de la Salud de este año se aprobó una resolución de transparencia en la información, los precios y los estudios clínicos sobre medicamentos. ¿Por qué se aprobó una resolución de transparencia? Porque a la industria le encanta que los precios sean un secreto, sean confidenciales. La industria pide que la negociación, por ejemplo, de Sofosbuvir con un gobierno sea secreta. En Brasil, por ejemplo, sucedió. Le vendieron a muy bajo precio, pero le pidieron que no contara cuánto era el precio. Y Brasil mantuvo el secreto por algún tiempo, hasta que finalmente se supo que lo que en Estados Unidos costaba 84.000, en Brasil costaba 7.000. El mismo laboratorio, el mismo producto, el mismo personaje, el mismo negociador que pidió que eso no se contara. En esta discusión en la Asamblea Mundial de la Salud, recuerdo muy bien al ministro de Salud de España contando cómo en España hacían una oferta de medicamentos. Mira, el medicamento vale 100, pero yo te voy a regalar
me compras 1 millón de unidades, te doy 2 millones de unidades con la condición de que tú publiques que el precio fue 100, cuando en realidad el precio fue 50. Si yo te, si yo te doy el doble de unidades, el hecho de que esté diciéndote que regalo, finalmente significa que pagaste a 50. Pero es preferible manipular el dato porque los precios de los productos se están manejando con precios de referencia. Y, y bueno, se aprobó en la Asamblea Mundial de la Salud una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, para que de ahora en adelante los precios sean públicos y dejen de ser confidenciales. Y la industria se opuso, y se opuso la Unión Europea, se opuso Suiza, se opuso Estados Unidos, etcétera, etcétera, y eso que están en Estados Unidos discutiendo precios, pero finalmente esta resolución se aprobó y ya en Italia es obligación revelar los precios, los costos de producción y revelar los precios a los que se está vendiendo en distintos países. Falta, pero las cosas están cambiando. Muchas gracias. Sí, fue dura la negociación de la declaración en la Asamblea. Gracias a Italia, no es un país de los nuestros, sino que fue Italia el que solicitó la declaración. Acá Marcela Rousseau te pregunta si la iniciativa de países mencionada, supongo que se refiere a DIME, esta del Banco Interamericano del Desarrollo, está abierta a otros países. Sí, tiene su trámite, pero es decir, esto ha abierto a que cualquier país que quiera ingresar, ingrese, y ya hay conversaciones con Argentina y con Brasil y van a ingresar al proyecto. Pero la información es abierta, está disponible a cualquiera que la quiera consultar. La página es Creo que en Argentina estaba Martín Sabinoso con esas tratativas. Sí, sí, sí. Y alguien del Ministerio de Salud. Sí. Martín estaba eso, que trabajó con Úrsula en algunas cosas y estaba pendiente de esas cosas. Sí, sí, ¿Alguna otra inquietud? Todas preguntas de argentinos acá, a ver. ¿Alguien más? Bueno, decirles dos cositas. Muchísimas gracias otra vez a Pacho. Gracias por siempre esa identificación de la Fundación IFARMA junto a la Acción Internacional para la Salud de América Latina y el Caribe, que existe desde algunos grupos, es la subsidiaria de el Action International, de la cual Pacho fue miembro del comité. Y comentarles a ustedes que hubo algún problema técnico en el comienzo de la grabación, así que va a arrancar algunos minutos más tarde. De todas formas, le vamos a enviar el PDF de la presentación y comentarles, sobre todo a los miembros de la red SINLAC, que este es el último seminario del año. Muchas gracias a todos los miembros de otras redes y de otras universidades que han solicitado poder participar. Y bueno, otra vez gracias a Pacho y un beso enorme a Claudia y a Tiago. Listo, se le transmitirá. Abrazos. Bueno, Gracias, Pacho, ¿eh? Listo. muchas Vamos por gracias a finalizar. todos y muy buen resto del día. Igualmente. Y se acabó.